A ver, ¿qué pasaría si esas palabras que hemos leído 1000 veces en realidad no significaran lo que siempre hemos pensado? Hoy vamos a intentar descifrar un código oculto, pero ojo, no uno de números, sino uno que se esconde en la mismísima traducción de los textos antiguos. Justamente esa es la pregunta que nos va a guiar en este análisis. ¿Qué tal si las palabras que creemos conocer en realidad esconden un significado que se perdió en el tiempo? Un significado que quizá fue alterado por siglos y siglos de interpretación. Bueno, pues vamos a investigarlo. Y aquí es donde entramos al corazón del asunto, ¿no? Vamos a explorar esa línea, que a veces es súper delgada, entre lo que es una traducción fiel al contexto original y lo que es una interpretación ya moldeada por creencias que vinieron mucho después. A esto que vamos a examinar se le llama inducción doctrinal. Y ojo, porque la idea aquí no es que alguien se equivocó traduciendo sin querer, no. Se trata de un ajuste, a veces muy sutil, pero deliberado, para que el texto, pues, encaje con una idea o un dogma específico que ya existía. Para que esto quede más claro, vamos a usar un marco de análisis muy sencillo: el relato contra el dato. A ver, por el relato entendemos la versión más conocida, la interpretación popular, la que casi siempre encontramos en las traducciones modernas. Y el dato es lo que sale a la luz cuando nos ponemos a analizar la gramática, la cultura y sobre todo los manuscritos más antiguos. Bueno, arranquemos con nuestro primer caso de relato contra dato. Y es que a veces el problema no está en una palabrita suelta, sino en una frase completa, un modismo cuyo significado cultural original se perdió, se evaporó por completo en la traducción. Esta cita es clave para entender todo. La expresión «hijo de Dios» no era para nada una declaración sobre biología o divinidad. Era lo que los lingüistas llaman un modismo hebreo, o sea, una frase hecha. Si la sacamos de su contexto cultural y la entendemos literal, es como si alguien que no habla español escuchara «está lloviendo a cántaros» y se imaginara que del cielo caen jarras de cerámica. El significado original se pierde por completo. Y esta tabla lo ilustra perfecto. Es como un choque de tres mundos. Para un romano de la época, oír hijo de un dios le sonaba a un semidios de la mitología, ¿no? Como Hércules. Para la audiencia original, la hebrea, era un título de realeza, el rey, el Mesías. La idea de Dios hecho hombre, según este tipo de análisis, en realidad surge mucho después, cuando ese modismo judío se empieza a interpretar desde una mentalidad griega. O sea, tres audiencias, tres significados totalmente diferentes para la misma frase. Pero bueno, el significado no solo se pierda en los modismos o las frases hechas. A veces, el código está escondido en la pura gramática. Ahora vamos a ver cómo cambios que parecen mínimos en una palabra o hasta en la puntuación pueden alterar por completo el mensaje cuando comparamos los textos modernos con los manuscritos más antiguos. Y para esta parte del análisis, nuestra pieza clave, digamos nuestro testigo estrella, es el Códice Sinaítico. Es uno de los manuscritos más antiguos y completos que tenemos. Y créanme, cuando lo ponemos lado a lado con versiones más tardías, las diferencias son, bueno, bastante reveladoras. Miren este ejemplo. Es un caso de estudio clásico. En la versión moderna, a la izquierda, la frase parece clarísima. Se identifica al Mesías como Dios sobre todo. Pero si nos vamos a la derecha, al Códice Sinaítico, la construcción gramatical es otra. Fíjense, menciona al Mesías según la carne. Y luego, ¡pum!, se corta la frase y empieza una alabanza, una doxología, que va dirigida a Dios. Ahora, lo más interesante no es solo el cambio, sino por qué está ahí esa alabanza. No es una frase puesta al azar, es una técnica literaria muy antigua, como una especie de hipervínculo de la época. Esa doxología, Dios sea bendito por siempre, es un eco directo de los salmos. Al usarla, el autor le está diciendo al lector, oye, ve a buscar en los salmos que hablan del Mesías y las promesas, porque de eso estoy hablando. Así que un cambio que parece pequeño no solo cambia a quién se alaba, sino que abre toda una capa de significado que conecta con otras partes del texto. Y si el ejemplo anterior era interesante, este es todavía más directo. Durante siglos muchísimos manuscritos decían Dios, en griego Theos, pero resulta que los más antiguos, de nuevo como el Sinaítico, dicen Él quién o nos. La diferencia en griego es de una sola letra, una, pero el cambio teológico es gigantesco.
El foco deja de ser una afirmación sobre la naturaleza de Dios y pasa a ser sobre el Mesías, sobre aquel que fue revelado. Impresionante. Bueno, y ahora llegamos a uno de los pasajes más famosos y probablemente más debatidos de todos. ¿Y si la clave para entenderlo no estuviera en la teología, sino en la poesía? Esta idea es un giro de 180 grados. Piénsenlo, si no estamos leyendo prosa teológica, una declaración doctrinal, sino que estamos frente a un poema, las reglas del juego cambian por completo. De repente, tenemos que prestarle atención a la estructura, al ritmo, a las figuras literarias, cosas que por lo general no se interpretan de manera literal. Si vemos la estructura del texto original, es alucinante. La primera línea termina en logos y la tercera también. La segunda termina en tion y la cuarta también. Es una rima perfecta, A-B-A-B, y con una métrica muy específica. Vamos, que esto no es casualidad. Esto es poesía pura y dura, y nos sugiere que la elección de las palabras no solo buscaba transmitir un significado, sino también crear belleza y ritmo. Ok, entonces, ¿qué significa logos en este poema? Para un lector griego de la época, logos era la razón, el principio ordenador del universo. Pero todo indica que el autor pensaba en hebreo, y en ese mundo él estaría usando logos para traducir un concepto judío, el ma'amar. ¿Y qué es el ma'amar? Es la palabra creativa de Dios, su plan, su voluntad puesta en acción. Visto así, el logos no sería una persona divina, sino el plan mismo de Dios para la creación. Y aquí, en esta tabla, vemos el choque de estos dos mundos de frente. La interpretación helenística, la griega, lee el poema y ve a dos personas divinas en compañía. Pero si hacemos un análisis filológico, desde la raíz hebrea, la imagen es otra. El logos es el plan de Dios. La frase «estaba con Dios» significaría que ese plan estaba en la mente de Dios. Y Dios no hablaría de identidad, sino de cualidad, de que ese plan era de naturaleza divina. Bien, después de haber visto todos estos ejemplos, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué es tan importante, tan crucial, volver siempre al contexto original? La conclusión es bastante clara, y se puede resumir así. El lenguaje está totalmente moldeado por la cultura. Los modismos, como vimos, pierden todos sus sentidos si los traducimos literalmente. Las traducciones, queramos o no, pueden terminar reflejando la teología del traductor. Por eso, el contexto original es simplemente la clave para poder entender estos textos antiguos. Y con esto cerramos con una pregunta que queda en el aire. Cuando leemos estos textos, ¿estamos leyendo las palabras originales? ¿O estamos leyendo, en realidad, siglos y siglos de interpretación? La idea no es dar una respuesta definitiva, sino simplemente abrir una nueva perspectiva. Una que nos invite a reflexionar que, quizás, detrás de las palabras que damos por sentadas, hay todo un mundo, una historia de cómo un texto ha viajado y se ha ido transformando a través del tiempo, las culturas y las doctrinas.